Buenos días, hermanos. Hemos comenzado la semana 28 del tiempo ordinario y comenzamos a escuchar en la primera lectura la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que vamos a ir comentando. Y hoy empezamos con los primeros versículos del capítulo 1, vamos, el comienzo de la carta del apóstol, que dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, así comienza la carta del apóstol San Pablo. Fijaros, algunos detallitos que nos puede venir bien saber que a lo mejor no conocemos. La Iglesia ha visto en la palabra de Dios la manera en la que celebrar sus propios misterios. Si os fijáis, cada vez que empezamos una celebración, pues de un sacramento, de un bautismo, de una Eucaristía, de una celebración penitencial o de una unción de enfermos o de un matrimonio, ¿no? Siempre el ministro, el presbítero, escogido para el Evangelio de Dios, como dice el mismo Pablo, saluda a la comunidad como el Pablo lo hace a los romanos. A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como el saludo con el que empezamos siempre una celebración. Luego nos podemos fijar en otros detalles. Pablo no fue elegido, llamado a ser apóstol por cualquiera, no, por Dios. Y fue escogido para una misión concreta, para el Evangelio, prometido en las Escrituras santas, referido a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido en Hijo de Dios, según el poder del Espíritu, por la resurrección, Jesucristo. Esto es lo central en la misión de un apóstol, o de un sucesor de los apóstoles, o de un colaborador de los apóstoles, que son los presbíteros, escogidos para el Evangelio, donde lo central es Jesucristo. Y conviene tenerlo claro porque a veces podemos caer en el error de que los curas o los obispos tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer no sé qué, tienen que estar en no sé cuál. Lo fundamental que tienen que hacer es Jesucristo. Luego hay otras muchas cosas, pero lo fundamental es, la misión fundamental es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso dice San Pablo que por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe. Porque aquí todos tenemos que vivir la obediencia de la fe, que la marca el Evangelio y la marca la palabra de Dios. Por eso un presbítero o un obispo nunca puede pedir algo que vaya contra la palabra de Dios. Nunca puede sugerir algo que sea contra el Evangelio o contra la palabra de Dios. Porque a quien obedecemos en última instancia es a Dios. Esta es la respuesta de la fe, obedecer a Dios. Y los padres de la Iglesia han insistido en esto siempre. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que dice: yo glorifico a Dios, que es quien hasta tal punto os ha hecho sabios. Pues muy bien me di cuenta de cuán apercibidos estáis en una fe inamovible, como si estuvierais clavados en carne y en espíritu sobre la cruz de Cristo, y afianzados en la caridad por la sangre del mismo Jesús. Esto escribe a los fieles de Esmirna, San Ignacio de Antioquía.
¿no? Admirados de cómo se fían de Dios y viven en la palabra de Dios y viven unidos a Cristo. Pues que a nosotros también el Señor nos conceda la gracia de la fe, que también nosotros seamos llamados santos, como dice San Pablo a los romanos, a vosotros los santos, no porque todavía seamos santos, sino porque somos portadores del don del Espíritu Santo que nos ayuda a prestar esta obediencia de la fe al Señor. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.